de la región. A continuación les mostraremos la primera parte de este reportaje especial en donde estaremos viendo cómo están las cifras en materia de educación, tierras y política. En América Latina existen cerca de 45 millones de personas indígenas que representan el 8,3% de la población de la región. En la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud y la educación, el reconocimiento de sus derechos territoriales y su participación política, aunque quedan brechas por cerrar, según revela un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El documento, Los pueblos indígenas en América Latina, avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, presentado esta semana en Nueva York. El informe muestra avances importantes en el acceso a los servicios de salud que se han reflejado en mejoras en indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas. Los fallecimientos de menores de 5 años se redujeron entre 2000 y 2010 en los 9 países con datos disponibles: Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú y Bolivia. Además, 17 países disponen de alguna institucionalidad estatal con el mandato específico de gestionar la salud intercultural. En el ámbito educativo se observan aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos los niveles. Los 8 países con datos disponibles de los censos realizados en 2010 y 2011 muestran, por ejemplo, porcentajes de asistencia de entre 82 y 99% para los niños de 6 a 11 años. Persisten, sin embargo, brechas significativas en la culminación de la educación media y en el acceso a los niveles superiores respecto a los indicadores de la población no indígena. Por otra parte, se constatan también avances en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad colectiva del territorio. El estudio indica que ha habido logros en la mayoría de los países de la región en esta área, principalmente en la demarcación y titulación de tierras, pero quedan importantes desafíos respecto al control territorial, incluyendo los recursos naturales. En este ámbito se detectaron entre 2010 y 2013 más de 200 conflictos en territorios indígenas ligados a actividades extractivas de hidrocarburos y minería. Se advierte también un aumento de la participación política de los pueblos indígenas, un continuo fortalecimiento de sus organizaciones y el establecimiento de alianzas para la incidencia política, pero sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado. Además, si bien se observan algunos progresos en el derecho al consentimiento libre, previo e informado y el respeto a las instituciones y sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas, estos resultan aún insuficientes en relación a los estándares internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación de estos pueblos. Bueno, y seguimos con la información departamental y es este matutino que llega desde el occidente. Estamos hablando del Quetzalteco, acá lo tenemos y lo compartimos con ustedes. Tenemos que ver cuáles son sus titulares y principales noticias. Sin espacio para muertos, Cementerio General de Xela aloja más de 120.000 cuerpos, crecimiento demográfico sin planes y Xelajú celebra en casa. Y con la información departamental ahora veremos un tema que es preocupante, que se ha incrementado en cifras. En el departamento de Quiché se reporta más de una centena de suicidios en la región Ixil, en su mayoría por problemas que viven los jóvenes en el norte del departamento, lo que lamentablemente los ha obligado a quitarse la vida. Veamos a continuación el reporte de un trabajo especial justamente de nuestro compañero Héctor Cordero sobre el tema. 160 casos de suicidios en jóvenes en los últimos 6 años en la región Ixil de Quiché colocan a 3 municipios a la cabeza de este tipo de muerte en el departamento, siendo Nevaj el más afectado. Las causas diversas, desde trastornos mentales hasta decepciones amorosas, pasando por la desintegración familiar y sin dejar a un lado el estrés postraumático de la guerra interna que se vivió en esta región. La violencia intrafamiliar que se da en diferentes tipos, la violencia física, la violencia psicológica, patrimonial o económica,
la violencia sexual y hoy en día la quinta clase de violencia, que es la simbólica, y pueden darse muchos de estos tipos de violencia. Las personas pierden esa cohesión social que tienen a la familia. Recordemos que el núcleo familiar es el que debe formarnos y lamentablemente a veces también deforma a los adolescentes. En lo que va de 2014 disminuyó este tipo de muerte. 3 jóvenes fallecidos, marcando una diferencia de los 72 jóvenes muertos en los 2 últimos años. Sin embargo, se registraron 20 intentos frustrados hasta el 30 de agosto de este año, demostrando que se tiene que seguir trabajando en el problema. La forma de suicidio en un 80% es la ingesta de plaguicidas, donde sobresale el gramoxón, un químico que se vende sin ningún control en las agropecuarias de la región. Hasta ahora en Nevaj se impulsa un acuerdo municipal que busca regular su venta. Como tenemos acá el gramoxone y el tamarol, son los 2 plaguicidas utilizados principalmente para quitarse la vida. Estos plaguicidas vienen a afectar a nivel físico, principalmente lo que es la boca, la faringe, el estómago, y el hígado, los riñones, los intestinos, a tal punto de que la persona puede ser salvada a través de un lavado gástrico y darle la medicación adecuada en el hospital y puede tardar viva algún tiempo X dependiendo la cantidad de ingesta, pero lamentablemente va a fallecer. La Procuraduría de los Derechos Humanos y los docentes coinciden que es un problema que les atañe a todos, solicitando más control a los padres sobre sus hijos. El papá se ocupa en el trabajo, en el campo, va a la iglesia a veces, pero el hijo, ¿qué está haciendo? No se sabe. Entonces dejan a la merced al patojo, a su hijo. Con la misma situación, como les repito, la misma situación de llevar la economía, mejorar la economía en la casa, pues se descuida un poquito, ¿verdad? Y a veces esas son las consecuencias que a veces se dan. Tratamos de conocer los registros de la otra área de salud que maneja 17 municipios en Quiché. Sin embargo, no hay registros. Solo se conoce que los municipios de Joyabaj y Canillá tienen un alto número de suicidios. Yo hago un llamado a nuestras autoridades nacionales, departamentales, para que puedan apoyarnos en este tema. Nuestros jóvenes están muriendo, y están muriendo porque se suicidan. 7:28, ya enseguida tendremos más información nacional, pero como siempre también tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, ustedes saben que la semana pasada se cierra entonces con varios países sumándose a los ataques que se les está haciendo al Estado Islámico, al Ejército Islámico más bien. Y ahora entonces Obama en una entrevista en Estados Unidos causa revuelo porque está admitiendo de que Estados Unidos subestimó la fuerza del Estado Islámico. Son parte de las declaraciones que da el presidente de ese país en una entrevista. El presidente reconoce que no se apreció que Siria se convertiría en la zona cero del yihadismo. Como sucedió en Vietnam, sobreestimando a los survietnamitas y también infravalorando al Vietcong. El espionaje de Estados Unidos subestimó el ascenso del autonombrado Estado Islámico en Irak y Siria y confió erróneamente en la capacidad de las fuerzas de seguridad iraquíes para hacer frente a la amenaza que suponían los extremistas suníes. En una entrevista emitida ayer domingo por el legendario programa de CBS 60 Minutes, el presidente Barack Obama admite este error citando a su director nacional de inteligencia Jim Clapper, quien hace 2 semanas reconoció que el espionaje estadounidense se había equivocado al valorar a la baja al ejército islámico. Él dice, no fuimos capaces de prever que las fuerzas iraquíes en el norte del país colapsarían. Esto decía Clapper entonces en una entrevista el pasado 18 de septiembre. No fuimos capaces de presidir su voluntad de luchar y eso siempre es un problema, establecían. Ahora el presidente utiliza la admisión de Clapper y dice, es cierto, es absolutamente cierto, que sí, se subestimó entonces la fuerza que cobraría el Estado Islámico. Ya entonces Estados Unidos, Francia y Inglaterra se han sumado en estos esfuerzos por caer encima de los yihadistas y estas personas responsables entonces de crear ya mucho odio y también mucha polémica en aquellas naciones y alrededor del mundo. Nos vamos entonces a conocer qué más está pasando. Vamos con Aleja.
Un video difundido por fuerzas kurdas al norte de Siria pretende mostrar cómo se registran los combates entre los kurdos y los integrantes del Estado Islámico en Kobani, frontera con Turquía. Las imágenes muestran a combatientes kurdos equipados con ametralladoras muy pesadas, cañones